Hola, mi nombre es Geraldine y junto con mis compañeras Berenice y Naima les vamos a explicar el ciclo del ácido cítrico. Este también es conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs. Esto es gracias a su descubridor Hans Adolf Krebs, quien lo descubrió en 1953. Primero hay que saber que para sobrevivir los humanos necesitamos obtener energía de 4 biomoléculas, que son los lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Para obtener esta energía se requieren de rutas metabólicas, entonces el ciclo del ácido cítrico es una ruta metabólica para metabolizar la comida. Y esta tiene lugar en la matriz mitocondrial, mientras que la glucólisis tiene lugar en el citoplasma. En la glucólisis, la glucosa se metaboliza a piruvato generando ATP. Sin embargo, este no es suficiente ya que solo recoge parte de la energía de la molécula de glucosa. Y se puede extraer más energía si se oxida completamente el piruvato a dióxido de carbono y agua para generar ATP. A esto se le denomina respiración celular y es la fuente de más del 90% del ATP que necesitamos los seres humanos. El piruvato que es producido por la glucólisis puede tener muchos destinos. En ausencia de oxígeno, o sea, condiciones anaeróbicas, el piruvato se convierte en ácido láctico o en etanol, y en presencia de oxígeno, o sea, condiciones aeróbicas, se convierte en una molécula denominada acetilcoenzima A. Entonces, la mayoría de las moléculas de combustible se incorporan al ciclo del ácido cítrico en forma de este acetilcoenzima A. La conexión que hay entre la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico es la descarboxilación oxidativa del piruvato para formar acetilcoenzima A. Y el complejo enzimático que cataliza esta reacción es el complejo piruvato deshidrogenasa y consta de 3 actividades enzimáticas distintas. Este complejo necesita de 5 cofactores: la tiamina pirofosfato, ácido lipoico, coenzima A, NAD y FAD. La función del ciclo del ácido cítrico consiste en extraer electrones de alta energía a partir de combustibles carbonados, pero hay que señalar que esto no genera gran cantidad de ATP. Lo que hace es extraer electrones de citrato y utiliza estos electrones para formar NADH y FADH. Estos transportes de electrones producen 9 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa. Este ciclo de Krebs consta de 2 partes. En una se oxidan los átomos de carbono de CO2 y en la otra se regenera el oxalacetato. Para comenzar con la explicación de cada reacción del ácido cítrico, tenemos que saber que los carbonos de cada molécula siempre deben tener 4 enlaces. Este ciclo va a constar de 2 etapas. La primera etapa oxida 2 átomos de carbono para conseguir electrones de alta energía. Como primera reacción tenemos que el ácido cítrico comienza con la condensación de oxalacetato y del acetil-CoA. El oxalacetato reacciona con el acetil-CoA y agua para producir citrato y coenzima A. Como segunda reacción, el citrato se isomeriza a isocitrato para que se lleve a cabo la descarboxilación oxidativa. Esto se da por el intercambio de un hidrógeno por un hidróxido. La isomerización del citrato se lleva a cabo mediante un paso de deshidratación donde se obtiene una molécula de cis-aconitato para después, por medio de la hidratación, crear una nueva molécula que será isocitrato. La enzima que cataliza ambos pasos se llamará aconitasa. Después, como tercera reacción, tenemos la descarboxilación oxidativa del isocitrato a alfa-cetoglutarato, que estará catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. En esta oxidación se genera el primer transportador de electrones con un elevado potencial de transferencia del ciclo, que será el NAD. Como cuarta reacción tenemos la descarboxilación oxidativa, que extrae CO2 del alfa-cetoglutarato, que va a formar el succinilcoenzima A. Esta reacción estará catalizada por el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que va a ser un ensamblaje organizado de 3 tipos de enzima. Llegada a este punto, el ciclo del ácido cítrico se van a incorporar 2 átomos del carbono al ciclo y 2 átomos de carbono se han oxidado a CO2. La segunda etapa regenera al oxalacetato y recoge los electrones de alta energía. Como quinta reacción tenemos a la molécula succinil-CoA, que se le va a integrar una enzima llamada GDP, que al cargarse a la molécula se convertirá en GTP. Esta trae consigo una molécula llamada fósforo inorgánico y este grupo va a reemplazar a la coenzima A y se unirá por medio de un enlace de carbono. Esto se va a catalizar por la enzima llamada succinil-CoA sintetasa.
Como sexta reacción será la oxidación del succinato a fumarato. Está catalizada por la succinato deshidrogenasa y el receptor de hidrógeno en esta reacción es el FAD porque el incremento de la energía libre no es suficiente como para reducir el GAD. Como séptima reacción tenemos a la hidratación del fumarato para formar el imalato y esta reacción va a ser catalizada por la fumarasa. Y por último tenemos la octava reacción que va a ser el malato se va a oxidar para formar oxalacetato. Esta reacción estará catalizada por el malato deshidrogenasa y de nuevo el aceptor de hidrógeno es el GAD. La regulación de la piruvato deshidrogenasa es un importante punto de control que modula la conversión del piruvato procedente de la glucosa en el acetil-CoA. De hecho, el acetil-CoA procedente de la descomposición de las grasas se incorpora directamente al ciclo. Es por esto que la velocidad del propio ciclo del ácido cítrico también tiene que estar controlada de forma precisa para poder satisfacer las necesidades del ATP de una célula animal. Y los puntos de control primario son las enzimas alostéricas isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Para tejidos como el hígado, las necesidades de ATP son prácticamente constantes en una escala de tiempo de minutos o de horas, por lo que para estos tejidos el ácido cítrico opera a una velocidad constante y se tiene que ajustar mediante aumentos o disminuciones, y esto es como cuando vamos manejando, ya sea que tengamos que acelerar o tengamos que frenar. La isocitrato deshidrogenasa se estimula alostéricamente por el ADP. Esta es una señal de que necesitamos más energía, y por el contrario, el NADH, que es una señal de que la presencia de electrones está con un elevado potencial de transferencia, inhibe la isocitrato deshidrogenasa. Es importante mencionar que la velocidad del ciclo se reduce cuando la célula tiene elevados niveles de ATP y de NADH, y por el contrario, la velocidad aumenta durante el ejercicio, por lo que es necesario reponer el oxalacetato y el acetil-CoA previamente gastados. El oxalacetato se repone mediante la formación a partir de piruvato, y el acetil-CoA se puede producir por medio del metabolismo de piruvato como a partir del metabolismo de los ácidos grasos. El ciclo del glioxilato permite a las plantas y a algunos microorganismos crecer a partir de acetato, porque el ciclo elude a los pasos de descarboxilación del ciclo del ácido cítrico, es decir, intensifica la versatilidad metabólica de muchas plantas y bacterias, permitiendo a estos organismos convertir las grasas en glucosa. Las reacciones de este ciclo son las mismas que las del ciclo del ácido cítrico, a excepción de las catalizadas por la isocitrato liasa y por la malatosinasa.